Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a ver la implementación de Zabbix. Zabbix tiene varios requisitos que tenemos que entender y tomar en cuenta para la implementación. Sabemos muy bien que Zabbix es un sistema operativo de código abierto, open source. Por ende, puede correr en casi todas las distros de Linux. Es más, está diseñado para estos sistemas operativos. En nuestro caso vamos a usar Ubuntu. Zabbix se comprende de dos elementos muy importantes. Un servidor web en el cual nosotros corremos el servicio de Zabbix y una base de datos. Entonces, para servidores web tenemos dos opciones. Correrlo en Apache o NGINX. Y base de datos tenemos también dos, MySQL y PostgreSQL. Esto depende de cada uno, de cada criterio. Personalmente yo estoy muy familiarizado con Apache y MySQL. Ustedes pueden elegir la que más les convenga. Entonces, para hardware, en entornos pequeños de no más de 100 dispositivos, es recomendable usar un procesador de al menos 2 núcleos, memoria RAM de al menos 4 GB, perdón, 2 GB de memoria RAM y almacenamiento de al menos 20 GB. Para entornos medianos que no superen los 500 dispositivos, Zabbix corre sin problema con 4 núcleos de procesador, 4 GB de memoria RAM y 40 GB de almacenamiento mínimo. Entornos grandes. Para entornos grandes de más de 500 dispositivos, se recomienda al menos 8 núcleos de procesador, 16 GB de RAM, almacenamiento de al menos 200 GB. En un caso real, aquí pueden ver una captura. Este es un servidor que implementé hace unos meses atrás. Ya lleva corriendo como 8 meses, ¿no? Este servidor está corriendo o está monitoreando en realidad 792 dispositivos. Si no es más, porque había muchos más para agregar. Está corriendo o está monitoreando más de 92.000 ítems o monitores. A esto se refiere a los puntos de red, al estado del procesador, a la memoria RAM, etc. Este caso en particular está corriendo con la opción de entornos grandes. Tiene 8 núcleos de procesador. Memoria RAM también tiene 16. Y en este caso, para los 6 meses que va, está usando un total de 200 gigas, ¿no? Entonces se recomienda tener más de 200 gigas para almacenamiento. Bueno, depende de cuál es la cantidad o el tiempo histórico que ustedes quieren monitorear. En la implementación Zabbix se comprende de esta manera. Tenemos un servidor Zabbix, tenemos un servidor de base de datos y un servidor web. Lo demás son los proxies, ya lo voy a contar, pero los tres elementos que ven acá son los importantes para correr Zabbix. La base de datos almacena todo lo que son las métricas, los datos que Zabbix recibe de los dispositivos que va monitoreando. Y web nos visualiza lo que es Zabbix en un navegador. Y bueno, Zabbix Proxy son servidores server de Zabbix con base de datos, ¿no? Pero sin web. Es decir, solamente son recolectores de datos locales donde se le implemente Zabbix. Y este a su vez manda esa información al Zabbix server para su muestra en el web server. Como pueden ver, este es un caso distribuido, ¿no? Los mismos Zabbix Proxy se conectan con una misma base de datos, ¿no? Bueno, esto sirve para hacer un mejor uso de rendimiento en Zabbix, ¿no? Tenerlo separado siempre va a ser mejor que tenerlo todo junto. Entonces vamos a la implementación de Zabbix. Para eso tenemos que irnos al sitio oficial de Zabbix, zabbix.com. Aquí ustedes pueden ver más información de Zabbix, ¿no? Todas sus funcionalidades, sus soluciones, su soporte, etc. Nos vamos a la sección donde dice descarga. Aquí nos cargará una página donde nos mostrará las diferentes maneras de implementar Zabbix. ¿No? La primera es instalar Zabbix por paquetes, ¿no? Aquí pueden ver los comandos y demás. La siguiente es hacerlo por la nube, ¿no? Zabbix soporta o es soportado en diferentes vendors
como Amazon, Azure, Google, Red Hat. Y bueno, la siguiente es por Docker. Si ustedes manejan su infraestructura a través de Docker, acá tenemos también la opción. Zabbix Appliance, este es un, como decir, un empaquetado de Zabbix ya implementado en un sistema operativo. En este caso usa CentOS 8. Es decir, ustedes descargan la imagen y lo corren y listo, ya tienen el sistema operativo corriendo sin hacer mucho trámite. El código fuente, esta es otra manera de instalar. Se descargan el archivito y lo instalan desempaquetando el archivo, ¿no? Esto puede ser muy útil cuando tienen un entorno donde no tienen conexión. Zabbix, agente de Zabbix. Esta no es la implementación de Zabbix, sino son los paquetes de implementación de los agentes de Zabbix, tanto para Windows, Linux, Mac y otros sistemas operativos. Es decir, el recolector local o el software cliente de Zabbix en los equipos que monitorearemos. Para nuestro caso, volvemos nuevamente a Zabbix paquetes. Elegimos cuál Zabbix vamos a implementar. En mi caso voy a usar el 6.4, que es la última versión. Elegimos la distro. En nuestro caso hemos dicho que vamos a usar Ubuntu, la 22.04. Y acá tenemos que elegir qué vamos a implementar. En nuestro caso vamos a implementar Zabbix Server, un frontend y un agente. La base de datos del Zabbix. En nuestro caso vamos a usar MySQL. Web Server, vamos a usar Apache. Entonces, como segunda parte, tenemos la instalación y configuración de Zabbix. Primero tenemos que descargar los paquetes de Zabbix, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar este comando para descargar el repositorio de Zabbix. Nos vamos a nuestra línea de comandos, nuestro servidor, y lo ejecutamos. Entonces, empieza a descargarse los paquetes de Zabbix. Desempaquetamos el repositorio y bueno, tienen que seguir las mismas instrucciones para que no tengan ningún problema. Hacemos una actualización del archivo de paquetes de nuestro Ubuntu, de nuestro servidor. Y listo. El siguiente paso comprende la instalación de Zabbix, del agente y de la base de datos para el... Ok, hemos terminado de instalar Zabbix y luego tenemos que crear una base de datos de Zabbix. Acá nos está diciendo que estemos seguros de tener un servidor de base de datos corriendo. Como no tenemos ese servidor, tenemos que instalar MariaDB, que es MySQL en su última versión. Entonces ejecutamos apt install MariaDB server y MariaDB client. Ok, se va a descargar 17 megas y se va a expandir a 96. Descarga todos los paquetes para correr MariaDB como servidor de base de datos. Muy bien, ya tenemos instalado MariaDB. Ahora nos vamos a la base de datos, --uroot p. En este caso no tenemos contraseña por defecto, le damos Enter. Y nos va a dejar entrar sin problema al servidor de base de datos. Y como pueden ver, tenemos MariaDB con la versión 10.6. Entonces, con este comando, create database Zabbix character set UTF-8, bla bla bla, vamos a instalar nuestra base de datos y la vamos a llamar Zabbix. Se ha creado la base de datos, tenemos que crear un usuario en el cual se va a llamar Zabbix, va a estar en el localhost y su contraseña va a ser password. Ustedes pueden cambiar esta palabra por una contraseña más segura. Creamos el usuario y luego le damos privilegios al usuario sobre la base de datos. Ok, y por último configuramos esta parte y bueno, nos salimos. La siguiente parte nos está pidiendo que importemos el esquema y los datos iniciales de la base de datos o en la base de datos de Zabbix. Entonces ejecutamos el comando, por lo que veo va a importar los esquemas que están en este archivo server.sql.gz.
en nuestra base de datos. Nos pedirá la contraseña, en nuestro caso hemos puesto password. Ok, nos dice que está mal. Lo que pasa es que escribí la contraseña de manera incorrecta. Si ven de esta manera está bien, no se preocupen, está corriendo por detrás. Significa que nos ha aceptado la contraseña y finalmente termina y nos muestra de esta manera. Vamos a clear. La siguiente será el deshabilitar una opción de la base de datos. Nuevamente ingresamos a la base de datos con este comando y ejecutamos lo siguiente. Entonces nos salimos de esta parte, presionamos control Z. Y bueno, la siguiente será la configuración del servidor Zabbix. Tenemos que ir a un archivo, en mi caso yo uso Nano, ustedes pueden elegir B. Nos vamos a Zabbix, al archivo de Zabbix, y el archivo se llama zabbixserver.com. En este caso tenemos que configurar la contraseña que hemos elegido para nuestra base de datos. Escribimos control W y aquí escribimos dbpass. Ok, nos mostrará esta opción y aquí pueden ver que está la contraseña. Tenemos que elegir esta partecita y darle copiar. Yo prefiero hacer esto para no hacer muchas modificaciones de base de datos y sea fácil volver atrás si es que me equivoco. Pongo la contraseña que hemos elegido para nuestra base de datos, password. Este archivo en particular es la configuración de Zabbix. Si ustedes hacen alguna modificación, esto afectará al Zabbix una vez que reinicien el servicio. Aquí ustedes pueden ver dónde se almacena el archivo de log. Esto es muy importante porque nos servirá para solucionar problemas. También está la configuración del puerto. Que pueden ver, está usando el puerto. A través de qué IP va a ser monitoreado Zabbix. Ustedes ponen aquí la IP, está por defecto. Y bueno, hay muchos parámetros que se pueden modificar para afectar el funcionamiento de Zabbix, tanto el rendimiento como su funcionamiento en general. Entonces damos yes acá y guardar una configuración. Para finalizar tenemos que reiniciar Zabbix, ¿no? Porque hay que siempre reinicializar cuando hagamos cambios en el archivo de configuración. Y por último tenemos que habilitar Zabbix para que corra sin problemas. Y no solo Zabbix, también el agente y el servidor Apache. Vemos que está todo ok. Vamos a agrandar un poco esto. Y nos tenemos que ir al servidor Zabbix por web. Entonces copiamos esa dirección y en donde dice host modificamos con la dirección de nuestro servidor. Si está todo ok, nos va a dar una bienvenida para la configuración final de nuestro Zabbix. Nos dirá en la versión, qué tipo de Zabbix o qué versión de MySQL estamos corriendo a la base de datos. Volvemos atrás para ver completamente todo. Bueno, el idioma en realidad, ¿no? Ustedes pueden elegir varios idiomas. Por defecto viene con inglés y no hay ninguno habilitado. En otro video vamos a ver cómo habilitar un idioma en específico. En nuestro caso, el español. Nos muestra un check de prerequisitos. Está todo ok. La base de datos, acá como hemos comentado, va a ser password por defecto. Este es el usuario de la base de datos de Zabbix y la contraseña. Damos siguiente. Ok, aquí al parecer le puse mal la contraseña. Password. Yes. Ok, me acepta la contraseña y me está diciendo ahora el nombre que le vamos a poner a nuestro servidor. En este caso va a ser curso Zabbix. Ese nombre le vamos a poner para que nos muestre como servidor de monitoreo. Nos va a dar una instalación, una preinstalación del Zabbix, un resumen, ¿no?, de todo lo que se ha configurado en esta parte. Damos en Next y listo, nos va a felicitar que hemos terminado la instalación de Zabbix y le damos Finish.
Ok, nos mostrará un dashboard inicial de Zabbix. Aquí tenemos que poner un usuario por defecto, en este caso es admin, y la contraseña es Zabbix. Admin con A mayúscula, ¿no? Si ponen A minúscula no le va a aceptar. Ok, una vez hecho eso, vamos a ver la parte inicial de Zabbix. Vamos a ver el dashboard por defecto, ¿no? Vemos acá si está corriendo Zabbix. Esto es muy importante para ver el estado actual de nuestro servidor, la hora, el puerto, el número de hosts que está monitoreando, número de templates, número de ítems que son los monitores, número de triggers y más. Entonces hasta esta parte hemos llegado en la implementación de Zabbix. En las siguientes clases vamos a ver cada una de estas partes, cómo manejarlas, crear servicios, ver los inventarios, generar reportes, la recolección de datos, las alertas, cómo mandar alertas a través de diferentes canales, la configuración de usuario y la configuración de la administración del Zabbix. Entonces nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta luego.